Buenos días, profesora Diana. Mi nombre es Daniela Julieta Horta Carballo, del grado 1101, y en el día de hoy le responderé las preguntas de la obra Crimen y Castigo. Antes de hablar de las preguntas que usted nos mandó, quisiera hablarle del autor de la obra, que es Fedor Dostoyevsky, y le hablaré de la historia de él. Bueno, él fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, rusa, que es una literatura explora donde la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa en el siglo XIX. Él es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Él nació el día 11 de noviembre de 1821 en Moscú, Rusia, y falleció el día 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo, en 1881. Bueno, una de las obras principales de este gran autor fueron El idiota, Los endemoniados, El jugador y Noche de los más pobres. Y pues obviamente Crimen y Castigo. Bueno, Crimen y Castigo es una novela de carácter psicológico escrito por un autor ruso, que fue publicada por primera vez en la revista El Mensajero Ruso en 1866, que se divide en dos partes y fue publicada después como novela. Su tema principal es el asesinato y pues la angustia. Y una de las frases de este gran autor sería: el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué sirve. Y otra frase sería: quien para otro cava una zanja, en ella se cae. Ahora sí empecemos con las preguntas. La primera pregunta es, narra el inicio de la historia. El inicio de la historia nos cuenta la vida de un estudiante de Derecho que queda sin ingresos económicos, ya que las personas que a él lo ayudaban económicamente, que eran su madre y pues su hermana, ellas conocen luego a una usurera que es la que lo ayuda con algunos gastos. Y él conoce luego a Medvedev, quien es el borracho, que él es el papá de su amada Sonia. La segunda pregunta es, explica la trama de la historia. La trama de la historia es que el personaje principal se queda sin ingresos económicos porque él mata a la usurera y a su hermana Elisabetta y empieza a enloquecerse por el crimen pues que él cometió, y entonces él se da cuenta que él no es un ser superior pues como él lo creía, y que no se puede matar a alguien porque es inferior a él. La tercera pregunta es, explica el final de la historia. Bueno, el final de la historia es cuando Raskolnikov ingresa a rehabilitación y decide vivir el resto de sus días con su amada Sonia. Y empieza a darse cuenta que es mejor vivir una vida tranquila, y que además su hermana finalmente no se casa con su prometido, sino que se casa con una persona que de verdad ella amaba. La siguiente pregunta es, menciona los personajes principales. Bueno, la verdad es que en la obra son muchísimos personajes, pero yo resumí los más importantes, que son Rodion Raskolnikov, Aliona Ivanovna, Katerina Ivanovna, Sonia, Medvedev, Dunechka, Piotr Petrovich y Elisabetta. Menciona algunos valores y antivalores centrados en la historia. Bueno, unos valores sería principalmente la responsabilidad, porque Dunechka, que es la hermana, mantiene a sus hermanos, que es Rodion. Otro valor sería también la responsabilidad, ya que Katerina se molesta con Medvedev porque él se malgasta el dinero en cosas inoficiosas como el vicio y etcétera. Y pues no se preocupa por lo que se tiene que preocupar, que es por sus hijos y por la alimentación y por el bienestar de ellos. Y un antivalor sería la superioridad, que esto se ve reflejado en el autor, en el personaje principal, y que es como cuando él mata a Aliona y a Elisabetta, y él comete una responsabilidad matándolos a ellos,
y pues él se malgasta también muchísimo el dinero y en cosas inoficiosas en lo que de verdad no se debería gastar, no se lo gasta. Bueno, la sexta pregunta sería: menciona características de la literatura rusa resaltadas en la obra. Una característica que para mí es muy importante sería el pesimismo, porque los rusos no son expertos en resaltar las adversidades de sus obras. Y otra característica sería la espiritualidad, ya que porque todas las literaturas rusas están impregnadas de esta y porque su literatura es totalmente profunda y reflexiva y se preocupan bastante por el pensamiento y por las consecuencias de las acciones, y esto se ve reflejado muchísimo en esta obra Crimen y Castigo. Y la última pregunta es: finaliza resaltando lo que más te impactó de la obra Crimen y Castigo. Bueno, principalmente lo que más a mí me impactó de esta obra fue que el personaje principal, siendo de un estrato tan bajo, se creía superior a los demás, donde normalmente las personas que se creen superior es porque tienen muchísimo dinero. Y pues en esta obra se demuestra que no es así, y como luego de su crimen donde él mata a 2 personas, él se enloquece por su conciencia ya después del crimen que cometió, pero ya se arrepintió muchísimo tarde. Gracias.